Bienvenido al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera, que viene de Johnny Trader y dice: ¿por qué los cristianos no guardamos las fiestas bíblicas? Las que tú llamas fiestas bíblicas son las que Dios había establecido para Israel en la antigua dispensación. Todas ellas son simbólicas de algo, como por ejemplo la de los tabernáculos o también la de la Pascua, pero todas ellas han quedado canceladas por el nuevo pacto, de manera que no hay que celebrarlas y por supuesto guardarlas como algo meritorio y mucho menos como una obligación. Esto sería, en último extremo, un gusto personal, pero todos los gustos personales a veces degeneran en una obligación moral. Por tanto, las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento han terminado. No es necesario guardarlas. Johnny Trader: ¿puede un hombre cristiano ponerse aretes en la oreja? ¿Es esto pecado? La Biblia no dice nada sobre eso. Son costumbres y modas de los tiempos. Pero un creyente no debiera identificarse tanto con esas modas, sino con un corazón perfecto y libre del mal. Franco 93. Otra duda me surge con respecto al texto de Hebreos 1:5. Yo te he engendrado hoy. Sé que esto el autor de la carta lo toma del Salmo 2. Coronación del Hijo. En varias de sus prédicas he visto que ha explicado de forma breve por qué se estructura la oración de dicho modo, pasado y presente al mismo tiempo, pero sinceramente no recuerdo muy bien la explicación y no logro encontrar la prédica en la que lo escuché. Así que, si no es mucha molestia, me gustaría que profundizara a modo de sintaxis para comprender bien este asunto. El texto usa en la frase un pasado y un presente juntos. Te he engendrado, y luego pasado, y luego presente hoy. Esto no puede gramaticalmente usarse. Por tanto, lo que está diciendo es que el engendrar del Hijo es eterno y no concluye. Por eso Dios no tiene otro hijo, porque está engendrando eternamente al unigénito. Y. ¿Por qué Dios castigó a los ángeles que dejaron su morada y tuvieron relaciones con las mujeres y los encerró en prisiones de oscuridad y no hizo lo mismo con los demonios? ¿Qué sucedió con las almas de los Nefilim que perecieron en el diluvio? Ellos eran mitad humanos y mitad ángeles. Por lo tanto, su esencia espiritual debió ser diferente. Mira, varias cuestiones. ¿Quiénes fueron los ángeles que cometieron el pecado? ¿Fueron ángeles santos o ángeles caídos? Ángeles caídos. Por tanto, fueron demonios. No distingamos, son demonios. Los Nefilim son referencia en el entorno hebreo a los seres nacidos de la unión de los demonios con las mujeres. Esos, como el resto de los hombres, fueron muertos en el diluvio y están en condenación eterna, puesto que no creyeron el mensaje de Noé. No son seres mitológicos, mitad ángel, mitad hombre, sino que son seres humanos de generación diabólica. César Enrique Santamaría: ¿es correcto definir a la persona del Espíritu Santo como un ente, igualmente a la Santísima Trinidad? Esa pregunta me fue formulada por un grupo de conexión y aunque la entiendo desde lo filosófico, ignoro si tiene una explicación correcta desde lo teológico. No es correcto llamar ente. El Espíritu Santo es una persona divina que subsiste eternamente en el ser divino, que es el único Dios verdadero. Actúa como persona individual,
pero no como persona independiente, por inmanencia en el ser divino. César Enrique Santamaría, ¿quiénes son los escogidos de los cuatro vientos? Mateo 24:31, que serán recogidos por los ángeles. La autoridad divina envía a los ángeles en misión de recoger a él todos los escogidos de la tierra. Cabe preguntarse si se refiere a la tierra en sentido de Israel, como ocurre muchas veces en profecía, o a la tierra en general, es decir, a cualquier parte del mundo. Creo que más bien deben considerarse de esta última manera, en cualquier lugar del mundo. Los salvos durante el tiempo de la tribulación serán recogidos para reinar con Cristo. Ángela Silva, los predicadores de mi denominación son muy gritones en el púlpito. ¿Está bien que griten tanto? Mira, gritar es una forma de oratoria que no tiene sentido. Algunos predicadores lo hacen como si el mensaje de Dios tuviera que ser oído por los sordos o por las piedras. A estos habría que aplicarles el mensaje de Pablo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Gritar no tiene sentido lógico, ni es más espiritual, ni es más enfático. Es una forma, yo diría, absurda de oratoria. Ángela Silva, Josué 1:2, pasado trae desánimo, es decir, Josué está desanimado por la muerte de Moisés, ya que Josué tiene una gran responsabilidad al sustituir a un gran líder como siervo de Dios. Esto ya es pasado y, como he dicho, Josué está desanimado. El futuro trae miedo, es decir, Josué es consciente de que al otro lado del Jordán vivían hombres muy grandes, es decir, gigantes. Es buena interpretación como aplicación de Josué 1:2 para la vida cristiana: confiar, ser valiente, esforzarse, porque Dios está con sus hijos donde quiera que vayan, según el propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Naturalmente, nadie se amedrenta si Dios sabe que está con él y le conduce. Beba Veraza, en 1 Timoteo 6:12, Pablo, referente a Timoteo, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y en el mismo capítulo, en el versículo 19, hablando de los ricos, Pablo dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. ¿Cómo interpretar la frase echar mano de la vida eterna? Junto con la disposición al combate o a la lucha está un recurso de poder para ella. Echa mano de la vida eterna. El verbo expresa la idea de asirse con firmeza. La vida eterna es una posesión segura, pero el creyente ha de vivir continuamente conforme a ella. De este modo enseña el apóstol a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La vida eterna, dotación divina en la identificación con Cristo, es una esfera de continua, íntima relación con Dios, participando de la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. El creyente posee la vida eterna, pero Pablo exhorta a vivir conforme a ella en la práctica de la santidad, como corresponde a un hijo de Dios. De ahí la exhortación a no dejar a un lado esa experiencia. De otro modo, vivir la vida eterna en cada momento de la vida cotidiana. León Trus, deseo saber si el día de Jehová incluye la última semana de Daniel más el milenio hasta el final del juicio del gran trono blanco, o es solamente hasta la segunda venida de Cristo. Hay versiones diferentes que me originan confusión debido a mi ignorancia. El día de Jehová, día de la ira de Dios, debe considerarse
como el tiempo de la tribulación, es decir, la última semana de Daniel. Alberto Ramírez, ¿cómo debemos hacer un correcto balance en el trato de personas tóxicas que son cercanas a nosotros? Porque entiendo que un cristiano no debe rodearse de esa clase de personas por su bienestar, pero también entiendo que debemos mostrarles el amor de Cristo. ¿Cómo debemos actuar correctamente? Como enseñaba Jesús, amando a todos, orando por todos, pero apartándonos de quienes pueden dañarnos con su actitud y sus palabras. Óscar Lemos, yo creo que la Biblia es un libro de fe para obtener fe, pero conversando con personas que dudan de su veracidad, surge ocasionalmente esta pregunta. ¿Habrá o existe algún documento, texto, manuscrito, que de alguna forma, confirme lo que ahí está escrito? Me refiero a fechas, personajes, catástrofes, eventos de los cuales habla la Biblia en otros textos. Naturalmente, todos los datos históricos de la Biblia están demostrados en materiales históricos, piedras grabadas, documentos, etc. No hay nada en la profecía bíblica que corresponda al tiempo para el que fue dada que no se haya cumplido y esté atestiguado históricamente. Buena prueba son, por ejemplo, los imperios que se citan y que han desaparecido y que han aparecido como los profetas escribieron. Claro está que los enemigos de la Biblia procurarán que se crea que esas profecías fueron escritas después del cumplimiento como historias futuras cuando en realidad son historias pasadas. Pero son ellos los que tienen que demostrar esa mentira, no esforzarnos nosotros por demostrar la verdad, aunque está claramente demostrable en la historia de la humanidad. Saúl Reyes Carrizales. En los requisitos para ancianos pastores se dice marido de una sola mujer. ¿Forzosamente debe estar casado o puede ser soltero? Mi pastor actualmente es soltero, tiene 33 años y predica sana doctrina, pero hay hermanos que lo quieren obligar a casarse. No es necesario que esté casado. Timoteo no lo estaba, que sepamos, y era un líder de la obra, colaborador de Pablo. Lo que dice la Biblia es que si es casado, lo sea de una sola mujer. Al no estar casado una persona, no se pide que sea casado, sino que si va a servir al Señor a pleno tiempo, pastor o alguna responsabilidad especial, si es casado, no sea divorciado o cosa por el estilo. Extranjeros y peregrinos. Podría recomendar un par de comentarios del libro de Levítico, uno que sea útil para el cristiano de a pie y otro comentario sobre el mismo libro, pero que ya esté más adecuado para gente con mayor conocimiento de teología. Bien, te recomiendo uno sencillo, uno de C.H. Mackintosh, que habla precisamente de eso. Son varios libros sobre el libro de Levítico. Y otro, un comentario de Keil y Dailith, que tiene una mayor profundidad técnica. Adolfo Jiménez. Para ser salvos dice la palabra que debemos creer en Jesucristo, pero si estamos muertos en nuestros delitos, ¿cómo es posible esto? ¿O qué clase de creer se refiere la palabra? Porque también se dice que algunos creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Puede aclarar? El que un hombre esté muerto en delitos y pecados no supone que no pueda hacer nada por él para salvarse, es decir, que no pueda creer. La fe es un don de Dios que Dios le otorga siempre
a quienes están en esa condición para que crean. El hecho de que Jesús supiera cómo era el corazón de los hombres no tiene nada que ver con el hecho de la salvación. Siempre se salva el que cree, y siempre cree el que está muerto en pecados. Al que se le resucita de la muerte espiritual cuando creyendo se une por la fe a Cristo. Lucía P. ¿Por qué hay gente que está diciendo que Cristo viene el 18 de septiembre? Bueno, mi querida amiga, ya ha pasado el 18 de septiembre, este programa está después de esa fecha. ¿Vino el Señor? Esto nos debe conducir a creer lo que Él dijo, que del día de su venida y de la hora del tiempo solo lo sabe Dios, de manera que no hagamos caso a mentiras de hombres. Alguien en algún momento volverá a poner otra fecha, pero no será verdad. Enrique Campos, ¿qué diferencia existe entre la hermenéutica dispensacional que usted utiliza y el dispensacionalismo? ¿Es bíblica la membresía de la Iglesia? He contestado ya esto muchas veces. Ser dispensacional es aceptar la hermenéutica bíblica dispensacional. Ser dispensacionalista es sustentar una posición sobre esa hermenéutica bíblica. La membresía de una iglesia es bíblica, puesto que es bíblico el cuerpo de Cristo formado por todos los que creen, que ya son miembros de ese cuerpo. Esteban Verón, ¿es malo persignarse o es una práctica inofensiva? Todo lo que no tenga fundamento bíblico, si se practica, se va a producir una identificación prácticamente doctrinal. El persignarse fue una práctica que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, pero no conduce a ninguna bendición especial. Manuel, ¿a qué se refiere Cristo en Mateo 24:13? El texto dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es el capítulo de la profecía que tiene que ver con la tribulación. En esos días de persecución, muchos morirán, en contraste con un mundo que mayoritariamente deja el amor porque no tiene verdadera fe. Los fieles manifiestan en razón de su perseverancia en la fidelidad a Dios. Estos que padecen persecución se mantienen sin retroceder aún en medio de la opresión que sufrirán de otros. Mateo 10:22. Mantendrán su amor hacia Dios. El texto es utilizado por arminianos fuera de contexto como pretexto para enseñar la pérdida de la salvación. Los pocos fieles que queden se mantendrán firmes pacientemente con el aguante que produce la fe en Dios y que les permitirá ser fieles aún en medio de la prueba. La perseverancia no es causa de salvación, sino evidencia de la misma. Óscar Lemus, me ha costado entender qué día murió Jesús. Es decir, al tercer día resucitó. Si resucitó domingo, murió jueves. Me parece muy confuso. Ayúdeme a comprender. Bueno, vamos a hacer una panorámica. Día de la crucifixión. Los evangelios indican que Jesús fue crucificado en la víspera del sábado, es decir, el viernes. Por ejemplo, Marcos 15, 42-43 señala que Jesús murió cuando ya anochecía, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. El problema está en la forma de contar el tiempo por los judíos de aquella época. No es necesario para ellos contar días completos de 24 horas para entender que era un día. Esto significa que si un evento ocurría en cualquier momento del viernes, ese día ya se contaba como primer día, aunque fuese tarde. Por tanto, día 1, viernes.
Jesús muere y es sepultado antes del anochecer, porque en la cultura judía el día comienza al atardecer. Día 2, sábado, que es el día de descanso, el sábado. Día 3, el domingo. En la madrugada del domingo Jesús resucita. Cualquier parte del domingo contaría como el tercer día. Ahora, vuelvo a recalcar, explicación de los 3 días. Viernes Jesús muere y es enterrado antes del anochecer, día 1. Sábado, segundo día completo en la tumba, día 2. Domingo, Jesús resucita al amanecer o antes, marcando el tercer día. Ahí están los 3 días conforme al cómputo del tiempo de la muerte de Jesús. Juan Méndez. Juan 8:56, Abraham el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. La pregunta es, ¿qué significa lo que Jesús dice que Abraham se regocijó esperando ver el día de Jesús y lo vio? ¿A qué día se refiere eso? ¿Qué es lo que vio Abraham? Este gozo se había apoderado de Abraham y se expresaba en el exterior haciéndose visible a todos. Primera explicación del gozo de Abraham. En ese caso el Señor se estaba refiriendo al gozo anticipado de Abraham a causa del día de Cristo. Esto tiene que ver con la promesa que Dios le hizo de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. A la obra divina corresponde también el preanuncio del Evangelio a Abraham, como dice Pablo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Gálatas 3:8. Es decir, del mismo modo que él fue justificado, así también lo sería todo hombre que cree el mensaje del Evangelio. La comprensión de esta verdad, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, apuntaba ya a Cristo. No lo vio directamente, pero lo aceptó por la fe. Por tanto, por esa fe veía ya ese día como cumplido y se regocijaba tantos siglos antes de que ocurriese, porque esa razón es por lo que Cristo dice que Abraham vio su día y se gozó. Juan Méndez. Proverbios 34. ¿Quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en sus manos o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Mi consulta es, ¿se refiere aquí en el Antiguo Testamento que Dios tiene un hijo? ¿Así de forma clara? ¿Qué pensaban los judíos sobre este versículo? ¿Cómo lo interpretaban? Bueno, lo que los judíos pensaban no tiene importancia ninguna. La importancia es lo que dice la Biblia. La Trinidad no está claramente expresada en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo. Por tanto, Dios tiene un Hijo eterno, que es la segunda persona de la deidad, y ahí ya en la antigüedad se menciona esa realidad divina. Pablo, ¿podría explicar más directamente diferencia entre elección y predestinación? Le he oído decir que los predestinados son los convertidos. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pasajes bíblicos, si fuera posible. Bien, elegir es seleccionar. Predestinar es fijar un destino. ¿Notas que son palabras distintas o no? En ese sentido, basten los siguientes textos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. No cabe duda que solo los creyentes seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Otro, en quien asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 11, 12. Se aprecia que está hablando de creyentes y no de inconversos. Otro, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Los que son adoptados son los salvos y no los perdidos. Es una muestra bíblica que sustenta la posición de que los predestinados en el Nuevo Testamento son creyentes y nunca inconversos. Pablo Seguel. ¿Qué cree usted sobre la predestinación? Bueno, creo lo que la Biblia dice, que Dios ha predestinado a los salvos conforme a sus propósitos eternos. Cristian Ferreduela, la Santísima Trinidad es lo que forma aquello que llamamos Dios, es decir, Dios es el conjunto de las tres personas divinas. Mira, no se puede llamar a Dios conjunto, porque eso equivaldría a decir que Dios es la suma de las tres personas. Dios es un ser en quien subsisten eternamente tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. Las tres personas son el único Dios verdadero. Por último, Cristian Ferreduela tiene en su canal o tiene pensado hacer una serie acerca de todo lo que tiene que ver con interpretación bíblica. Mira, de momento tomo nota para el futuro. No estaba en el proyecto del canal inmediato tener una serie sobre ese asunto. Al llegar al final del programa de hoy, queremos enviaros un afectuoso saludo en Cristo a todos e invitaros para que estéis presentes en nuestro próximo programa de preguntas y respuestas. Que Dios bendiga vuestras vidas.